Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Toño y Loro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast vamos a estar hablando de la película de Karate Kid Legends, que pues es la nueva entrega de Karate Kid, ya sea la 5, la 6 o la 7, no estoy muy seguro, dado que juntaron las dos líneas del tiempo, ¿verdad? De Karate Kid, que son las originales 4 y luego la que era de en su momento una especie de reboot. Esta película revela que no, todas son parte del mismo universo, ¿no? Que es algo interesante. Y pues está interesante cómo ahora hacen diferentes estas películas nostalgia. Como mencioné hace un momento, muchas veces hacían reboots y cosas así. Ahora les está dando más por hacer secuelas que creo que han habido resultados mixtos. No lo digo mixtos como de caridad, de que son malas, ¿verdad? Pero a veces son buenas también, ¿no? Genuinamente es algo ahí medio mixto. Y pues bueno, supongo que estaremos por revelar qué opinamos de en qué categoría cae esta, ¿verdad? Que bueno, Lauro, por ahí además sospecho que tenemos opiniones un poco contrastantes, si no me equivoco. ¿En serio? Según yo tenemos opiniones muy similares. ¿Sí? Según yo sí. Para mí estuvo bien. O sea, se me hizo bastante ok. O sea, creo que... La verdad no creo que haga nada especial en particular. Sí, creo que la disfruté como película. Pero sí tiene muchas cosas que me gustan. Tiene muchas cosas que no. Entonces, pues ahí es complicado dar un veredicto. Creo que es algo más positivo que no. El problema más grande para mí es que está hecha como en dos partes, donde la primera parte me gusta mucho, la segunda no, pero más que nada es que están muy desconectadas esas dos partes. La segunda parte no tiene mucho que ver con la primera, entonces ahí lo que se supone que deba sentir en los momentos finales, pues no lo siento. Aparte siento que no desarrollan muy bien a muchos de los personajes que están hacia el final, entonces ese es un gran problema. Y por alguna razón, no sé por qué, la segunda parte la sentí mucho peor también, por ejemplo, en el ritmo de la película. Siento que le pusieron por 2 o por 3 porque la película es notoriamente algo corta, al menos, por ejemplo, comparado con la 1 que dura casi 2 horas, esta dura poquito más de hora y media, entonces siento que sí le dieron muy rápido ahí al final porque pasan demasiadas cosas y siento que no se terminan de desarrollar, entonces pues bueno, ahí hay muchas cosas de qué hablar. Ok, sí, hay tal vez demasiadas. Idealmente irnos de una en una, ¿no? Pues la verdad es que es una película... A mí sí me gustó bastante. Sí creo que es una película bastante buena. Igual y no creo que sea una película particularmente especial. No creo que haga algo especial. Pero sí creo que es una película que... tenía demasiadas cosas que meter extrañamente sobre todo por esta serie de Cobra Kai que yo la verdad nunca he visto y francamente no me interesa mucho ver, pero al tener todas estas cosas, ¿no? Básicamente solamente nos falta la de Karate Kid 4, ¿verdad? Que es esta Hilary Swank. Es básicamente... Ajá, sí, en inglés le pusieron un nombre muy distinto. Aquí se fueron por la segura con Karate Kid 4. Pero sí creo que tenían que meter demasiadas cosas y lo hicieron en muy poco tiempo, y en ese sentido creo que lo hicieron muy bien. También creo que muy fácilmente al inicio de la película vemos aquí una escena con Pat Morita que reutilizan unas escenas de Karate Kid 2. Creo que lo hicieron también bien eso. Sí. Creo que muy fácilmente pudimos haber visto ahí un flash, ¿no? Ahí algo medio ghoulish. La película Flash, sí. Ajá. Ahí algo tenebroso, pero no, creo que esta película lo hizo bastante bien de reutilizarlo, footage que ya tenían. Creo que utilizaron un sound alike para una narración que hay ahí. No utilizaron AI. Así es. Parece ser que es porque habían usado AI para una escena en Cobra Kai donde salía Pat Morita AI. No. Entonces creo que fue por el backlash de eso que aquí ya dijeron de que ok, no haremos eso. También creo que cuando recién salieron esas herramientas, muchos estudios hicieron el jump the gun sin pensar las consecuencias y eso, ¿verdad? Claro. Ya se usa menos ahorita, afortunadamente. Pero sí, creo que todo ese aspecto lo manejaron, la verdad, bien.
creo que pudo haber salido mucho peor eso. Sí, también estoy de acuerdo que lo manejaron bien y lo justificaron en la historia de por qué el señor Miyagi y el señor Han se conocían y en qué momento hubo una relación entre sus familias y todo este mensaje o filosofía de la película de dos ramas de un mismo árbol y todo. Se me hizo padre y se me hizo inteligente la manera en que lo metieron ahí. Por ahí dijiste de que tenían muchas cosas que meter. Yo la verdad siento que no tenían que. O sea, creo que esa traba se la pusieron ellos mismos porque en la primera parte casi no salen ni Daniel ni el señor Han. Sí. Lo cual se me hizo curioso y lo cual a mí me hubiera gustado más que no salieran, la verdad, porque cuando salen ellos siento que es donde la película se tropieza mucho intentando meter todas estas cosas que tenían que meter o que ellos pensaban que tenían que meter. Hasta se me afiguró de que no sé si empezaron la película sin saber si iban a poder volver ellos y luego cuando ya pudieron volver fue de, ya los tenemos, mételos en todo lo posible, ¿no? Y mételos todas las escenas porque la verdad su participación está bastante irrelevante e inconsecuente a la película. Entonces creo que pues la primera parte de la historia que tenemos ahí con Lee, este nuevo personaje principal, este chavo adolescente que está pasando, pues básicamente lo mismo que pasan en las películas de Karate Kid, sea la original o secuelas o remake o lo que sea, de que pues llega a otro lugar y uno se encuentra y es mediante el arte marcial que aprende otras cosas, pero le dieron un spin diferente que fue como de, mira, no es exactamente lo mismo, va a ser algo distinto. Se me hizo interesante, se me estaba haciendo interesante las relaciones que empezaba a tener con la gente nueva ahí de Nueva York, que el personaje de Lee vivía en China y se va a vivir a Nueva York y empieza a hacer amistades y todo eso me estaba gustando bastante y también como de la psicología del personaje, siento que lo vemos mucho. De hecho, viendo la mitad de la película, la primera mitad estaba pensando, wow, me va a gustar más que la original, y luego ya con la segunda mitad fue de, ok, no. Pero sí me estaba gustando mucho y luego sentí que pues se forzaron a meter lo demás. Definitivamente es una lectura de lo que es la película. Porque lo que es un hecho, ¿no? O lo que puedo yo apreciar de la película es que... Y te lo decía cuando recién había visto la película, que se siente como si fuera una serie de 2 episodios. Un episodio se trata sobre Lee, que es el protagonista de la película, y el segundo episodio es el legado de Karate Kid, ¿no? De que ya sale más Jackie Chan, sale otra vez Ralph Macchio. Entonces ahí es donde se siente que es una película distinta o un segundo episodio de una miniserie o algo por el estilo. Definitivamente es una posibilidad que en algún punto de la producción consiguieron que salieran ambos actores y decidieron manejarlo por ese lado. Y por otro lado, pues está la primera parte, que es una película que se siente mucho como lo que hizo la del 2010 de hacer Karate Kid en current year, ¿no? Aquella fue en el 2010, esta fue en el 2025. Y creo que ambas son exitosas en esa parte, porque creo que esta película inclusive justifica el traer a todos los personajes de vuelta, que creo que esa era la parte difícil de hacer en esta película. Y lo que me pregunto es si debieron de haber simplemente haber hecho 2 películas diferentes, ¿no? Donde, oye, aquí está saliendo Karate Kid whatever, ¿no? Y luego ya Karate Kid Legends después. Yo creo que a lo mejor algo así pudieron haber hecho, porque ambas me gustaron mucho, pero tienen... O sea, no solamente llegan Jackie Chan y Ralph, sino que además el tono de la película cambia, es mucho más lighthearted, es mucho más sobre... Pues de hecho también es mucho más sobre el arte marcial en sí, ¿verdad? Que ese es otro aspecto de la película que no había tenido hasta ese punto. Entonces me pregunto si simplemente debieron haber sido 2 películas diferentes. Porque ahí sí es donde siento que discrepo. A mí sí me gustaron mucho las 2, pero sí creo que cualquiera de las 2 debió haber sido como que su propia película, ¿no? Sí, porque yo sí siento que le faltó esa media hora que no tiene sobre la original para poder desarrollar muy bien pues ese cambio o esa transición que íbamos a tener a Lee estando solo, ya después a Lee teniendo al señor Han y a Daniel LaRusso.
porque sí, como que siento que algo faltó. Y a mí no me molestó tanto el cambio de tonalidad, o sea, creo que sí. Ya había sentido que estaba bastante lighthearted al principio. Simplemente creo que el señor Han y Daniel trajeron más chistes a la película y hasta me gustó lo que decían y lo que hacían. Lo que no estoy de acuerdo es que justifican su participación. Para mí no la justifican para nada. Llegan bastante random, diría yo. Tal vez el señor Han sí llega un poquito más justificado. Creo que podríamos hablar de spoilers de cómo llega Daniel y todo, pero para mí fue como de... ¿qué está haciendo aquí? No debería estar aquí. Y fíjate que eso de las artes marciales me gustó muchísimo, porque era algo que no... pues, digo, no he visto todas y no he visto Cobra Kai y todo, pero hablan un poco más de las técnicas y para qué sirven y sus nombres y todo. Y fue como de, mira, qué chido. O sea, inclusive en la primera parte, ¿no? Hasta que lleguen... Daniel y el señor Han, Lee, como él le está enseñando Kung Fu a otro personaje o le está enseñando a pelear, él habla también de ciertas técnicas y es como, qué chido que sí se metieran un poco más en la realidad de esas artes marciales, porque pues cubre diferentes artes marciales, el karate, el Kung Fu y pues hasta algo de box por ahí, entonces está muy chido eso. Sí, es un aspecto que se me hizo padre, que entre comillas siento que tenían que hacer, porque la anterior de Karate Kid era Kung Fu Kid, ¿no? Es algo que mucha gente ha hecho esa observación. Entonces, hasta siento que esa queja la tocaron donde, mira, son las artes marciales, ¿no? O sea, como que es un todo lo que cubrimos aquí. Se llama Karate Kid, pero hay de todo aquí. Y hasta eso se me hizo padre, como que intentarlo agarrar por ese lado, ¿no? Me agradó bastante. Sí está padre eso, porque sí, es algo muy extraño de la película del 2010 que no tiene nada que ver con karate, simplemente fue rehacer la idea de la película original, entonces sí, la marca. Entonces, pues sí, digo, aquí pues de cierta manera justifican el por qué se llama Karate Kid, porque si hacen karate en la película, sí está un poco arbitrario de qué casualidad que hay un torneo de karate aquí cerca y hay personajes que están relacionados con la historia que lo saben y todo, pero al final de cuentas sí lo hacen, ¿no? Que es algo que no podemos decir de la del 2010. Que es algo que me pregunto si pudieron haber intentado hacerlo de MMA, dado que la historia ya tocaba ese tema de juntar artes marciales. A lo mejor algo así pudieron haber hecho, que no fuera específicamente karate, ¿no? Sí, el problema de MMA es que claramente hay artes marciales que son mucho mejores que otras en cuestión de cuál va a ser el ganador. O sea, hay tier lists de artes marciales y la mayoría tiene que hacer jiu-jitsu combinado con algo para ganar en MMA. Entonces siento que se perdería mucho eso del arte marcial si realmente hiciéramos algo de MMA. Entonces sí tenían que digo, medio como quiera, ya lo comentábamos en la primera película, de ya viéndolo en práctica, medio ya lo hacen. Sí, pero por eso no se me hace tan descabellado. Pero en la historia no tendría sentido si lo hicieran así. Ok, digo, para mí la verdad sería algo interesante, tal vez. Pero fíjate que también estaba pensando, porque yo también había pensado de que se sienten como dos películas diferentes. Me pregunto si no estuviera todo lo de las películas anteriores de Karate Kid, si podrías llamarla Karate Kid, porque también es una queja de la de 2010, que originalmente pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Con las demás películas. Es de que, ¿para qué llamarla Karate Kid? Nada más estás usando la marca sin usar los personajes y todo esto. También puedo verlo por ese lado de, a lo mejor, y como quiera tienes que hacerlo para justificar usar también el nombre, ¿no? Sí, pero digo, al mismo tiempo es lo que decíamos de la marca. Yo creo que completamente están usando la marca y el hecho de que la serie de Cobra Kai fue muy popular. Entonces, Daniel LaRusso vende esta película por completo, ¿no? Ralph Macchio vende la película. Entonces, si no saliera él, pues yo creo que no le iría tan bien. Y aparte, según yo, no le fue tan bien en críticas a la del 2010. A mí no me gusta, por ejemplo. Entonces, sí sería pues algo que tal vez la gente no iría a ver. Por otro lado, viendo la película, yo creo que sacando a Ralph Macchio y siendo una secuela directa a lo mejor de la del 2010, pues con otro estudiante, ¿no? Como Karate Kid 4, creo que sería bastante mejor y creo que arreglaría algunos de los problemas que tengo ahí con la película, porque pues creo que se sentiría, al menos tendría más sentido para mí que lo que pasa en esta. Ya.
Es que puede ser, pero por ejemplo, como alguien de la audiencia, de que, es una secuela a la del 2010. Es como... Entiendo, no la vería. No suena, sí, o sea, no suena nada interesante. Por supuesto. A lo mejor en práctica está con madre, ¿no? Pero no sé cuánta gente diría, a huevo, quiero una secuela de esta película. Claro. O sea, sí, sobre todo... Digo, el hecho de que no salga Jaden Smith se me hace una muy buena decisión. Digo, quién sabe si él siquiera estaría interesado en salir. No sé si esté actuando en la actualidad. Pero creo que fue una buena decisión que no estuviera ni siquiera un standing de su personaje o algo así. Me agrada cómo utilizan el personaje de Han, ¿verdad? Creo que está muy bien que pues ahora tiene su dojo y todo esto. Sí. Bueno, no sé si la palabra es dojo en chino. Pero bueno, la palabra que sea, de ahí disculpen que no sepa chino. Pero pues se me hizo padre que veas como que él pues ahora tiene todos estos estudiantes y todo, ¿no? Está cool esa parte. Sí, está padre. Digo, la verdad, como no me gusta la del 2010, no es un problema para mí, pero por otro lado sí lo es. El personaje de Mr. Han cambió bastante en estos últimos, pues que serán 15 años, que digo, 15 años sí son bastante para cambiar, pero su personaje actúa completamente diferente, que repito, para mí está bien porque no me gusta el anterior, pero a lo mejor a los fans del anterior les puede causar algo de ruido. Simplemente creí que era algo importante de comentar porque sí cambió mucho el cómo es él y me gusta ahora cómo es, entonces creo que está bien y está padre ver todo el desarrollo que tuvo su personaje teniendo su escuela ahí de Kung Fu y todo, y pues también pues rápidamente vemos cómo está relacionado Lee con el señor Han y con la mamá, y que la mamá hay algo que pasó en la historia que aún no nos revelan para ese punto, de que la mamá que no le deja a Lee practicar Kung Fu o pelear de plano, y pues el señor Han ahí a escondidas le va enseñando cosas, ¿no? Está padre como la relación que tienen y ver que ya empezando la película ya tenían desde antes una relación ellos dos. Sí, está muy chido eso, fíjate. Me agradó que fuera como una figura paternal para él desde el inicio. Eso es diferente a otros Karate Kid. Se me hace que es un ángulo distinto por el que se pudieron ir muy elegantemente. Y digo, el headcanon ahí, en la Jackie Chanificación de Han, pues digamos que se hizo más wholesome con el tiempo. Pues y ese wholesome simplemente se parece a cómo es Jackie Chan en sus otras películas, ¿no? O sea, claro. Ese es el headcanon. Al menos, ¿no? Sí. Pero sí, me agrada mucho cómo cambiaron al personaje del señor Han. Ahí sí no recuerdo muy bien. O sea, no recuerdo que me disgustara, pero francamente sí tiene muchos años que no veo esa película del 2010. Pero creo que la voy a ver porque ya es una de dos que me faltan por volver a ver, que son la 4 y esa. Las voy a volver a ver nada más para no quedarme con esos huecos después. Sí, ¿verdad? Pero sí, definitivamente está bien que lo hayan hecho. Por ahí lo único que faltó fue que metieran a Hilary Swank, pero pues francamente ya tenían demasiadas cosas en su plato. Ella ni en Cobra Kai haya salido, ¿verdad? O sea, ni en Cobra Kai. Curioso. No sé si ella no quiere o algo. Sí, no, ella dijo que no quería salir, pero al parecer específicamente no quería salir en una serie. Ella quisiera salir en una película, al parecer. Esta era la oportunidad. Ajá, esta era la oportunidad, pero hey, al parecer a la película le ha ido bien, al menos en críticas y con la audiencia y todo eso, entonces tal vez puedan hacer algo después, ¿verdad? Digo, no quiero decir algo muy definitivo porque me ha pasado que a veces digo que le está yendo mal y luego se recupera la película y a veces digo que le va bien y a las siguientes semanas tiene un drop-off muy cañón, ¿no? Digo, no sabemos muy bien porque no ha salido en Estados Unidos. Fíjate que yo no vi tan buena crítica de la película, sí vi cosas bastante negativas, pero pues veamos cuando salga en Estados Unidos ahí qué opinan ellos. Sí, ya veremos qué opinan, pero por ejemplo, creo que esta ha sido mejor recibida que la del 2010, al menos en crítica. Creo que sí, pero la vara estaba muy baja. La vara estaba muy baja, pero bueno, ya veremos. Ahí muy seguramente ustedes que están escuchando esto tendrán una mejor visión de eso, googleando Karate Kid Legends y viendo las críticas en
Rotten Tomatoes o whatever, ¿no? Claro. Pero sí, y luego fíjate que me gustó también cómo introdujeron al señor Miyagi, que digo, sé que ya lo había mencionado al inicio de la película, ¿verdad? Digo, al inicio del episodio, de que hablan de que hubo un ancestro de Miyagi que fue a China y que ahí le enseñaron Kung Fu, entonces él trajo el Kung Fu ahí a su isla y todo eso. Sí. Se me hizo muy padre, la verdad. Y pues ahí te muestran que así es como el señor Han sabía de Miyagi, ¿no? Y todo eso se me hizo ahí padre. Y pues, sí. Y por obvias razones, a la hora de utilizar eso, ya avanzada la historia, pues utilizan a Daniel, ¿no? Que él está ahí en el dojo de Miyagi, que se me hizo padre que lo mantuviera como muy limpio o muy puro, ¿no? Porque creo que muy fácilmente pudo haber sido acá un dojo comercial acá, como los que vemos en Monterrey, que son así medio... Claro, de que, pues como los de Cobra Kai. Ajá, como los de Cobra Kai, de que pues es un gym, ¿no? Es un gym con fachada ahí medio pósters de karate o lo que sea. No, lo dejó acá muy clásico y todo. Ahí los aditamentos que le habían puesto en la 2 y todo eso ahí están. Todo chido, ¿no? Sí, lo dejó pulcro, lo dejó clásico ahí el dojo del señor Miyagi. Y está padre también eso que mencionas de que vemos que el señor Han y Miyagi se conocían y Miyagi le platica al señor Han de Daniel y de que él pues cambió su vida y todo esto. Estuvo padre. Entonces ya conocía sobre Daniel, aunque Daniel no conociera sobre el señor Han, lo cual se me hace un poco curioso, pero está bien. Eso pasa así. Y sí, digo, por ahí yo nunca he visto Cobra Kai. No sé si esto retconé algo de Cobra Kai, porque pasan bastantes cosas por lo que vi. Me puse a ver un resumen y hasta en ciertas partes destruyen el dojo y cosas por el estilo y lo vuelven a construir. Entonces no sé si hay choque con algo. Puede ser. Creo que al final está reconstruido y todo, pero no sé si algo pasó ahí con la serie, que como dijiste tú, tampoco me interesa bastante ver. Sí, no, qué curado que a lo mejor fue algo que dijeron, no estaría bien loco destruir el dojo, pero luego es de que, oye, van a hacer una película, creo que lo tenemos que volver a armar. Sí. No, es esas cosas que pasan, por ejemplo, también en los cómics, de que de alguna manera tienen que regresar al status quo. Sí. Supongo que eso les pasó por lo que estás diciendo. Qué curado. Sí. Digo, no destruir de qué, no demolerlo, vaya, pero por dentro de que trashearlo todo. Ajá, qué loco. Sí. Pero sí, digo, y pues ahí al final, digo, no sé si sea mucho un spoiler o qué, digo, no es muy relevante a la historia, pero sale Johnny ahí haciendo absolutamente nada, nomás chileando ahí en el dojo. Está un poco curado eso. Sí, está extraño ahí de por qué no salió antes, pero pues no sé si hubiera tenido mucho sentido que saliera antes. No, la verdad es que no. Sí, porque, o sea, pues al principio la película se estaba tratando más sobre Lee y esta relación que estaba teniendo con Mia y pues estos problemas que estaba teniendo con el exnovio de Mia, digo, muy similar a lo que pasa en Karate Kid, la película original, pero pues vemos que eso, pues los problemas con el exnovio como que se acaban, realmente ya no van a ningún lado y más bien después la historia se torna en cuestión al papá de Mia, que tenía problemas ahí para mantener su negocio a flote porque pidió unos préstamos y se lo estaban golpeándolo y atacándolo, y de hecho Lee lo salva. Muy buenas escenas de acción, la verdad, en la película, excepto por la última, pero todo lo demás, muy buenas escenas de acción. Ahí Lee peleando con algunas personas que atacaban al papá de Mia, y también lo vemos que no era perfecto, o sea, sí le llegaban a golpear varias veces a Lee y todo, y también llega a pelear con este bully, y el bully pues le gana de cierta manera. Entonces vemos que no es perfecto, a pesar de que él entrenaba Kung Fu con el señor Han y todo, y pues después el papá de Mia, Víctor, le ve que él sabe pelear y dice, oye, pues ayúdame, va a haber esta competencia de boxeo en donde me puedo ganar dinero para pagar mi deuda y pues enséñame. Algo que me gusta mucho de cómo pelea Lee en esta película es que me recuerda mucho a las películas de acción que hacía Jackie Chan antes. Sí, 100%. Donde parece que está hecho de hule por cómo rebota en las cosas y brinca y
y luego se para en algo y como que parece tener esta cualidad como sobrehumana, ¿no? Como si fuera una caricatura traída al mundo real. Me gustó eso, me recordó bastante a varias películas de Jackie Chan en ese sentido. Y dije, pues ahí está donde Jackie Chanificaron ahí a Han, ¿no? De que le enseñó a ser como él. Sí, le enseñó su estilo de Kung Fu. Y sí, la verdad es que esa pelea que tienen en el callejón y todo está bastante bien coreografiada, bastante bien hecha. Sí, la verdad es que hasta me sorprendió un poco, fíjate, porque no solamente era una muy buena secuencia, sino que además era muy diferente a lo que habíamos visto en Karate Kid. Sí. Y en ambos sentidos me sorprendió agradablemente. Sí, era lo que te decía de que, wow, me va a gustar más que la original porque hasta se siente mucho más realista lo que está pasando en esa pelea y no las cosas que le hacían Cobra Kai a Daniel, por ejemplo, en la original y todo. Entonces era como de, pues mira, aquí sí le dieron un poco más de detalle a lo que viene siendo la realidad del arte marcial, aun y cuando el señor Han tenga estas enseñanzas similares de lo de quitarse y ponerse la chaqueta y todo, al final de cuentas ya a la hora de los guamazos sí venimos viendo cosas más reales, lo cual pues no es necesario, como decía en ese otro episodio, pero sí le da un plus en mi opinión. Ya. Fíjate que no sé si realista es lo que diría que es esas secuencias de acción, fíjate. Okay. No sería realismo lo que yo pensaría. Pero, pues digo, está bien. Pero sí está muy, muy interesante este aspecto donde al inicio de la película, pues él le está enseñando a alguien más, ¿no? A pelear de alguna manera, ¿no? A este boxeador retirado. Le está enseñando a ser más ágil y todo eso. Está interesante como que también el aspecto de que él le esté enseñando a alguien en vez de él estar aprendiendo de alguien. Fue algo interesante al inicio de la película. Y otra cosa que me gustó mucho es que en la primera mitad de la película todo se le venga abajo a Lee, de que él fracase en básicamente todo lo que está intentando hacer. Y me gusta porque siento que muchas películas ahorita tienen este miedo a mostrar defectos en los protagonistas. La verdad es algo que si han escuchado este podcast en el pasado, pues lo he mencionado muchas veces en estas películas de franquicia. Siento que es algo muy importante en este tipo de películas. En Karate Kid 1 lo vemos, en las originales de Star Wars lo vemos, donde el protagonista comete errores muy garrafales. Y no es de que ahora se va a hacer malo por esos errores, sino en la película aprende de ellos y algo cambia en el personaje. Algún trauma que supera, alguna realidad que tenía ahí alterada, ya se centra más el personaje. Y lo vemos aquí. Y eso para mí es oro. Siento que cuando vemos algo así en una película de este tipo, para mí es chef's kiss. Claro, sí siempre es muy importante mostrar las fallas de un personaje sin hacerlo completamente inútil o completamente malvado. O sea, vemos que las cosas en las que falla Lee no es necesariamente por quién es él como persona, sino porque pues o se confió demasiado o tenía algo que le impide continuar o no analizó por completo la situación o algo así, porque pues él, por ejemplo, con la parte del arte marcial, pues él ya sabía hacer artes marciales y todo, pero pues de hecho vemos ahí, digo, creo que ya tenemos media hora hablando de la película, creo que ya podemos hablar un poco más de spoilers, pero había algo que por lo que la mamá no lo dejaba pelear y que por él también se había prometido dejar de hacer kung fu y pelear, que el papá de Mia le dice ahí de que, oye, pero pues no vas a pelear tú, voy a pelear yo, solo me estás enseñando. Y ahí es donde Lee dice de que, ok, pues tienes razón, no soy yo el que está peleando. Pero la razón era porque pues ahí mataron a su hermano después de que ganó él un torneo de kung fu y los otros pues de malos perdedores no aceptaron su derrota y los atacaron allá afuera. Y Lee se congeló en ese momento, ¿no? Y pues se siente culpable de la muerte de su hermano porque no lo ayudó en ese momento y pues obviamente el trauma de perder un hermano a una edad tan corta. Entonces pues vemos ahí un poco más de profundidad de él, de que pues
obviamente sigue cargando con esto o siente la culpa y todo. Entonces esas trabas de repente pues le vienen impidiendo hacer cosas durante la primera mitad de la película. Ahí lo vemos, por ejemplo, en la pelea del señor Víctor, que falla y que le hacen trampa ahí. Básicamente va a pasar algo muy similar y pues necesitan ahí ayudarlo para llevarlo al hospital y Lee se congela, ¿no? Y no puede hacer nada porque pues le vienen estos flashbacks de la muerte de su hermano y todo. Eso se me hizo muy bueno, o sea, como de mostrar todo eso del personaje se me hizo muy interesante. Y pues vemos que eso también le causa otros problemas porque las cosas iban bien con Mia y después de eso pues Mia ve que no lo ayudó, entonces pues se enoja con él y todo. Entonces está interesante ver ahí, como dices tú, cómo se derrumba todo su mundo pues a la mitad de la película. Sí, y luego también, o sea, todo lo que dices es muy cierto. Y luego también, para rematarle, la doctora que atiende ahí al papá de Mia es su mamá. O sea, fue de que, ok, el mundo estaba conspirando contigo ese día, güey, para que aprendas la lección ya, finalmente, ¿no? O sea, me gustó mucho eso, porque se me hizo muy real en cierta forma, muy, muy curado, la verdad. O sea, en ese sentido, porque es muy real en cómo se siente ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, en situaciones de que todo lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Hay un poco de Peter Parker, ¿no? Haciéndolo ahí, que de hecho hacen un chiste de eso, no de las cosas malas que le pasan, sino de las cosas buenas, como de él siendo héroe y salvando el día. Pero luego también, pues viene viviendo lo malo de Peter Parker, ¿no? De que todas las cosas malas ahí que le pudieron haber pasado, le pasaron en este momento. Sí, allá afuera del hospital nada más le faltó que empezara a llover. Era lo único que faltaba en ese momento. Pero sí, le dicen el Peter Parker chino, ¿no? En vez del Spider-Man chino, me llamó la atención eso. De que, pero pues, X. El caso es de que, sí, la verdad me gustó mucho eso, porque en cierta forma, o sea, no es que fuera su culpa, pero él se da cuenta que la forma de ver las cosas que él tenía estaba desubicada, y es lo que me gusta mucho. No es que sea alguien malo, su intención fue muy buena al querer ayudar a Víctor, al papá de Mia. Fue muy pura al querer utilizar estas cosas, ¿no? Que es lo que le dice el señor Han, que hablan por teléfono. Le dice, es que si le vas a enseñar a alguien el kung fu para hacer el bien o para ayudarlo de alguna manera, pues eso nunca va a estar mal. Claro. ¿Verdad? Pero en contexto hubo varias cosas, varios engaños, varias cosas que no estuvieron bien, y eso es lo que a mí me gustó mucho, y siento que es donde muchas películas ahorita fallan, el darnos un arco para el personaje principal. Sí. Y aquí lo hicieron muy bien. Y ahí es donde se me hizo interesante que Han buscara las enseñanzas del señor Miyagi, porque él las caracteriza como que alguien con una cierta nobleza, ¿verdad? Con una cierta pureza en su corazón, y ve estos problemas que tiene Lee. Entonces lo ve, pues sí, enseñarle karate, pero también como una especie de terapia. Siento que es como, voy a traerte a un psicólogo, haz de cuenta, ¿no? Esa es la dinámica que se me hizo que traían por ahí. Y por eso se me hizo interesante, la verdad. Eso es lo que debió haber pasado, pero no siento que pase mucho eso, porque sí, cuando llega el señor Han, es de que, yo sé. O sea, para empezar, descubren que hay un torneo de karate, específicamente de karate. Ok. ¿Y quién le va a enseñar karate? Este alumno del cual me habló mi amigo hace 30 años y que escuché por ahí que es bueno y que tiene su dojo, que nunca he conocido, pero voy a ir con él a decirle que venga a ayudarme. Es como, ok, vamos a hablarle a él en específico y que le enseñe un poco de karate, porque se necesita el karate para esta pelea. Pero luego vemos que, pues sí, el personaje de Lee tenía otro tipo de problemas que necesitaba hablar, que necesitaba resolver, que él mismo se dice, o hay una plática ahí en donde, pues es que yo ni siquiera estoy peleando con el oponente, ¿no? Yo estoy peleando conmigo mismo, que tengo esta traba de no poder pelear por el trauma que está con mi hermano. Y me hubiera gustado que se hubieran desarrollado más eso, porque siento que al momento que llegan Han y Daniel se pierde todo eso, empieza a ver este fast track de que
introduce a Han y habla de la relación con Daniel, y luego de Han con la mamá, porque también tiene Han con la mamá, y de Lee perdiendo su relación con Mia, y de Mia teniendo problemas con el bully. Es como de, espérame, o sea, son muchísimas cosas que... Y de hecho, no es exactamente la mitad, porque todo este tiempo hemos estado hablando de la primera mitad y la segunda mitad, pero esa primera mitad dura más bien 3/4 de la película, si no es que más. Para cuando llega Daniel faltan media hora o menos para que se acabe la película. Entonces sí es muy muy rápido lo que pasa ahí. Y una cosa que no me gustó nada o que no entendí muy bien, que para mí es como de, qué dinámica tan padre. Las enseñanzas que tiene Han y las enseñanzas que tenía Daniel eran muy diferentes, lo que tenía que decir el uno del otro. Entonces chocan ahí en su filosofía de enseñar. Pero si estamos haciendo esto de que Lee está aprendiendo karate para este torneo de karate, ¿por qué Han está discutiendo con Daniel? Daniel es el que le debería estar enseñando. O sea, ¿para qué lo trajo si le va a estar reclamando cada 5 cosas que le enseña, no? Se me hizo una parte como muy tonta de la película que no podía sobrepasar, porque pues volvía a pasar este choque cada ratito, que estaba divertido, pero no tenía mucho sentido para mí en la historia. Es que a lo mejor si lo ves mucho, que es de que karate contra kung fu... Entiendo que... es que el torneo es de karate. Pero es que luego también hay cosas filosóficas que mencionan por ahí. Que es como... Es que es algo defensivo. O no, más bien debería ser algo así. O sea, como que era más filosófico por lo que iban. Sí hay cosas de karate versus kung fu al final del día. Pero me agradó ver como que de una manera cómica estas dos filosofías chocando y pues mostrándole a Lee 2 caminos posibles, ¿no? Eso también me gustó, porque pues últimamente le faltaba a Lee tener otras perspectivas. Claro, y eso era lo que, por ejemplo, en la película original Miyagi le enseña a Daniel, ¿no? Con todas estas enseñanzas no convencionales de cómo aprender karate, que realmente le estaban enseñando otras cosas. Pero en esta película están hablando específicamente de las técnicas del arte marcial. O sea, rara vez lo relacionaban con las filosofías de vida. Era más como que estrictamente, pues de hecho a lo mejor lo que dijimos al principio de la película, de cómo meten un poco más las técnicas y los nombres y lo enseñan, a lo mejor eso tropezó esto, porque pues ahora lo estoy viendo muy como de, pues sí, el pelear, ya no tanto en la filosofía que tiene cada uno. Siento que ahí es donde pues la original lo maneja mucho mejor que esto. Pues puede ser. La verdad es que yo sí creo que esta película es muy... O sea, yo sí creo que funciona en ese aspecto de la enseñanza, de lo que quiere decir el arte marcial más allá del arte marcial en sí. O sea, yo sí creo que la película fue buena en eso, la verdad. A mí sí me gustó cómo manejaron esa parte. Pero ¿qué es lo que iba a decir? Bueno, pues dejando a un lado ese punto, está ya el torneo en sí. Que algo que quería decir es que me gustó bastante cómo editaron el torneo. Por ahí creo que entramos a algo bien curioso, donde tiene este look como muy urbano. Me recordó un poquito a la estética que tiene el Street Fighter 6, que tiene que te ponen estos donde están los puntos, y está el punto donde hace el punto donde le pegó, ¿no? De que lo colocan justo ahí. Y se van moviendo con los personajes, estos diseños de textos y todo eso. Se me hizo muy dinámico y muy diferente. Me gustó mucho, porque siento que es el ubicar Karate Kid en la actualidad, ¿no? Claro. Si bien a lo mejor la original, por ejemplo, está editada como un montaje de aquel entonces, acá con la canción épica y todo, que por ahí mencionábamos que la selección de shots no era la mejor, pero al final del día ese era el vibe, ¿no? Claro. Aquí se fueron por algo mucho más moderno, de sports, medio MMA, inclusive medio UFC y así, la edición de estos promo shots y eso. Se me hizo muy padre en ese aspecto del torneo. También creo que tenía buenas coreografías. Por ahí hablaremos de la pelea final en sí. Sí. Pero sí creo que toda esa secuencia me gustó bastante cómo estaba editada y todo.
Sí, el estilo estuvo muy padre, o sea, muy diferente a lo que veríamos convencionalmente de una película de acción y de unas peleas, porque sí le dan este sentido urbano. Yo lo describiría un poco más como de una competencia de BMX o de X Games o algo así, como de patinaje, o sea, de patinetas, de patines o algo así, porque sí está bastante, pues sí, bastante cool, ¿no? O sea, no es algo como tan serio como a lo mejor podríamos ver en la película original de Karate Kid. Y las peleas son muy buenas, o sea, todo lo que vemos ahí, ahora sí, todos los que están participando y peleando sí saben hacer sus artes marciales, no como en la original, que la verdad no es un problema muy grande, simplemente creo que vale la pena mencionarlo. Pero luego, interesantemente, la pelea final como que dijeron, ¿cómo podemos superar eso, no? Porque ya tenemos personajes que sí pelean de verdad o que sí demuestran que tienen un conocimiento real de estas artes marciales. No podemos dejar la pelea final igual, ¿no? Y pues hacen esto de convertirlos en Power Rangers, no sé cómo lo describiría, que mientras sí hacen cosas que son físicamente posibles, de repente sí es como que muy para o sea, muy para la pose, o muy de que, ok, en este momento va a ser algo, pues algunas volteretas un personaje y el otro va a estar como congelado. Y entonces hace que se sienta pues muy no realista, donde antes estábamos viendo algo bastante posible en una pelea de artes marciales. Ahora sí era como de, ok, esto ya está demasiado exagerado. Incluso hay un movimiento en donde el bully ahí agarra del pie a Lee y lo gira en el aire y es como de, a la madre, que, o sea, ya son Capitán Américas, ¿no? Super soldados, estos personajes que sí me desinfló mucho. Además de que narrativamente ya ese personaje no tenía absolutamente nada que ver con Lee, entonces siento que se siente bien lejano esa parte de la historia, porque ya para este punto se había tratado mucho de Han y Daniel con Lee y enseñándole, para cuando llega ese momento es como de, pues él ni me importa, yo quiero que Lee simplemente supere sus problemas, no necesariamente que venza a este personaje que ya es también ni le importa tampoco. Entonces se me hizo que pudieron haber desarrollado mejor el personaje ahí del bully. Ok, y hay varias cosas que se me hace que están interesantes. Yo sí siento, y creo que la película sí se fue un poquito por cosas que no son muy posibles. Yo ahí sí discrepo un poquito. Sí creo que la película había introducido aquí y allá, entre la edición y eso, a lo mejor se sienten diferentes, pero sí creo que habían ido escalando un poquito las cosas que son posibles en el mundo de Karate Kid. Por ejemplo, cuando pelea contra estos cobradores y eso, se me hace que sí habían introducido como que peldaños y peldaños de cosas medio extra. ¿Cómo qué dirías que no era posible en esa pelea? Porque... Ay, pues mira, no estoy viéndola aquí, ¿verdad? Pero... sí había cosas donde se levanta y luego le da una patada a 2 o 3 y es la misma patada y cosas así que son cosas que a lo mejor y alguien muy excepcional puede hacer, pero siento que son un poco en especial alguien que practica Kung Fu, eso es muy de Kung Fu. Bueno, pero bueno, mira, claramente opinamos diferente de eso, no creo que valga mucho la pena debatirlo. Pero sí se me hace que la película fue escalando lo que podía hacer el personaje. Entonces no se me hace tan loco que lleguemos al punto que está al final de la película. Pero sí debo decir, no me gustó mucho que llegáramos a ese punto. Más que nada, o sea, no es que la película no lo haya hecho, sino que creo que no debió haberlo hecho. Creo que no debimos haber llegado a ese punto donde ya tenemos estas cosas medio de anime o whatever, ¿no? Sí, totalmente de Super Sentai o algo por el estilo, porque ya estaban haciendo cosas que no harían en ese tipo de peleas o enfrentamientos o torneos. Eso es lo que más que nada me llama la atención. O sea, si siempre fueran estos super soldados o cosas así, es como de, pues bueno, pues siempre lo han sido, ¿no? Pero si se estaban manteniendo en técnicas mucho de las artes marciales, que siento que es algo que sí hace esta película, de hablar de cosas que sí se hacen en esas artes marciales, se me hace raro que se salgan en ese momento de ellas. Sí, está curioso, la verdad, cómo decidieron hacer ese final así. Ahora, la parte narrativa... Estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy medio 50-50 porque
si bien teníamos rato de no ver al personaje, sí creo que narrativamente seguía siendo una especie de Moby Dick o una especie de sombra que estaba ahí al final de, ¿verdad? Donde era el villano a vencer tan cañón que daba por sentado desde un inicio Lee que iba a estar al final del torneo, Connor Day, ¿no? De que o sea, Hell or High Water, la pelea final iba a ser contra él si es que lograba llegar. Claro. Entonces sí creo que había una onda narrativa por ahí, pero sí creo que la soltaron muy a mediados de la película, en cuanto a que se volvió mucho más sobre el entrenamiento de Lee y todo eso, que ahí es donde siento que le afecta a la película sentirse como dos cosas diferentes, ¿no? Sí, es que creo que Lee cambió su enfoque por completo, porque ya cuando terminan los enfrentamientos con este bully y que Mia ya le aclara las cosas de que no, mira, es que solamente hablamos por esto, deja de salir ese personaje y Lee deja de pensar en él. O sea, no es como que lo tiene de que todavía tengo que vencerlo. Hasta de hecho le dice creo que es a Daniel o a Han, alguno de ellos, de que es que yo ni siquiera estoy pensando en ganarle, yo estoy pensando en superar el miedo que tengo de no pelear por mi hermano. Que de hecho, si no me equivoco, la primera vez que ve el torneo ni siquiera sabe que el bully va a entrar. O sea, él quería entrar al torneo porque quería arreglar el error que hizo y recuperar el dinero. No quería entrar para ganarle al bully. Entonces sí fue como de... O sea, sí, después, ya que descubre que está ahí, es como de, voy a tener que pelear con él otra vez. Pero, pues, no sé, o sea, ya se me hacía como de, obviamente le va a ganar porque aprendió un chorro de cosas y hasta hicieron un plan para ganarle. Y no lo digo como de, obviamente, de, pues es que todas las películas tienen que terminar bien. Pues no necesariamente, o sea, pudieron haber hecho un final distinto, pero siento que la película sí iba demasiado para ahí. Y el bully ni dice nada, o sea, no es como que... Por ejemplo, con Johnny en la original, que él se da cuenta que no, es que todo este tiempo lo estuve haciendo mal y el villano era el profe y felicidades, Daniel, por ganar. Aquí el bully es como de, pues perdí ya, o sea, se me hace bien desconectado narrativamente de Lee. Hasta se me hubiera hecho más interesante que a lo mejor introdujeran a otro personaje, que digo, ya son demasiadas cosas, no sé si hubiera funcionado. Pero pues mejor que eso, o sea, seguir con el desarrollo del bully, meterlo ahí más en la historia, no sé cómo, pero algo que siguiera conectado a él, porque sinceramente Lee ya lo había olvidado para ese punto. Ya, pues más o menos, güey. O sea, volvemos a que más o menos... Porque sí veo lo que dices, pero al mismo tiempo sí lo introducen en varias maneras. Una que me acuerdo ahorita es que sale lo de la patada del dragón. Que pues es de estas cosas donde al inicio pues la patada del dragón pues aquel la interceptó, ¿verdad? Y así fue como lo derribó. Y pues ahora le hace ahí una finta, ¿no? Ahí con la patada del dragón y todo eso. Sí creo que hay como un bookending ahí en cómo lo integran. Entonces te digo, sí creo que le faltó, pero no siento tampoco que haya sido un nulo, ¿sabes? Y, o sea, el que no se redima al final, pues la verdad es que pues también hay gente mala, tristemente. Claro. Sí, más que nada que no es que se redima, es de que no reaccione, o sea, como que no vemos qué le pasó, que hable con sus amigos o que hable con Mia o algo por el estilo. Nada más es de que como realmente pues ya no lo habíamos visto y no importaba mucho, es como de pues ya no vamos a ver su reacción. Y sí, lo de la patada del dragón lo meten ahí otra vez, que la usan porque le revela Lee a Daniel que así fue como... que no la iba a usar porque el bully le ganó y lo superó, y Daniel es como, así es como vamos a atraparlo en una trampa. Que, sí lo construyeron bien ahí con el bully, pero no sé, como que sentí que sí pudieron haber hecho algo más. Sí pudieron haber hecho algo más, en varias maneras. O sea, al final del día lo que más le afecta en ese final es el hecho de que se sienta como dos cosas diferentes la película. Creo que ahí es donde más le afecta, porque tienes que terminar todo y pues son dos cosas que se relacionan pero no son lo mismo. Entonces traerle un final a esas dos cosas es donde batallaron y se nota en el villano y se nota en el final. Sí, o sea, porque no tenían realmente nada que ver una con la otra.
O sea, más bien como que se acaba la primera, empieza el conflicto de la segunda y luego ya termina el conflicto de la segunda. Y algo, o sea, algo que sí diría yo desde que al final no estoy emocionado. O sea, no es como en Karate Kid que estoy de, sí, a huevo, ganó Daniel. Aquí es como de, pues sí, ganó Lee, ya sabía que iba a ganar. Aún y cuando ya sabía que iba a ganar Daniel en la original, es como de, sí, lo logró. Y aquí es como de, pues sí, le ganó. O sea, no sentí que hubiera mucho construcción ahí del hype o que la música o la edición me dijera algo más. Fíjate que lo que yo sentí con el final es que terminó muy de golpe. Sí. Muy de golpe. Como la 1. O sea, pero más que la 1. Porque la 1 más bien terminó, que dijimos, como Rocky, pero peor. Pero mal. Que es cierto. Pero esta siento que fue como que la propia película se quedó de que... Y voy a decir algo y se acabó. De que... Sí. Es como... Está raro cómo termina la película en ese sentido. Y luego ya de que la escena mid-credits. Y es como... Ok. Sí. Como que... Muy de golpe pasó eso. Bastante. No sé si ahí... Pues metió mano los altos mandos, productores, les dijeron... No puede pasar de tanto tiempo la película. Entonces eso fue lo que decidieron hacer. A lo mejor ahí es el problema que hubo ahí, porque sí termina bastante de golpe. Pues otra cosa que no me gustó para nada fue cómo metieron a Daniel a la historia, porque la manera en que lo hacen es de que pues Han dice, necesito a alguien que te enseñe karate. Recuerdo conocer a Han y él tenía un alumno y me platicó que voy en este momento a California por él. Y llega y Daniel es de que, oye, ¿y quién eres tú? Y ya le cuenta de que no, es que yo conocí a Miyagi y tal. Ok. Y entonces Daniel le dice, pues no puedo hacerlo, o sea, ni conocía al niño, era un torneo random, o sea, él ya tiene su dojo, él ya tiene sus alumnos, él dice que tiene una familia y hijos, es como de, no voy a ir. Y Han le dice, sí lo harás, porque yo te conozco y sé que irás. Es como de, no lo conoces, nunca lo habías visto en tu vida. Y Daniel es de, no, es que no puedo, de verdad. Y, sí vendrás. Y como, ok. Y luego ya pasa de escena, no viene y luego de repente llegó y Han dice, sabía que llegarías. ¿Por qué vino? O sea, ¿qué fue diferente en esta situación que le hizo a Daniel llegar a esta historia? No se me hizo que hubiera algo realmente importante o un arco verdadero de que es que a Daniel le faltaba esto, o digo que después dice por ahí de que no, es que quiero pasarte las enseñanzas de Miyagi-Do a ti, porque a un niño random que acaba de conocer, que sabe Kung Fu, o sea, estoy seguro que ha tenido bastantes alumnos. No ha habido un alumno por ahí que es como de, no, es que todos ellos pueden pasar el estilo de Miyagi-Do. Ya sin contar Cobra Kai, que seguramente alguien que haya visto me va a decir, sí, de hecho en Cobra Kai hay... Ignoremos eso, supongamos que lo retconean. No entiendo por qué Daniel tuvo esta convicción de venir a la historia. No sé, yo sí lo puedo. Yo sí lo puedo ver en el sentido de que pues en la película lo menciona. O sea, entiendo que está muy de golpe por cómo está editada y cómo está hecha la película. En esa parte en especial siento que está muy apurada por como empezar esta segunda parte de la película. Desde que llega Han a Nueva York. ¿Verdad? Como que todo sucede un poquito rápido y luego ya arranca esta segunda parte de la película. Perdón. Que ahí es donde siento que está un poquito desbalanceado. Siento que al inicio igual está un poquito lento en partes la película. Entonces, no sé, siento que ahí pudieron haber explorado más el por qué. Porque sí te lo dicen, la película sí te lo dice. Pero siento que no hizo suficiente por comunicarlo en una manera más presente, más emotiva, ¿verdad? Siento que ahí es donde un poquito igual al final, creo que le faltó explorar algo en la narrativa. Definitivamente, porque comete el error de decírtelo y no mostrártelo. En ningún momento vemos que Daniel lo esté viendo y diga, mira, es que me veo en él o algo por el estilo. Que creo que pues era lo que más o menos significaba, porque sí, él le dice de que es que en ti veo el legado del Miyagi-Do y estas dos ramas que vienen del mismo árbol y que vas a continuar con el legado y todo. Sí, muy bien, qué padre, pero ¿por qué vino? O sea, nunca lo vio desde... Si él hubiera visto en California ahí de que batallar y pelear,
como en Karate Kid hubiera sido como de, mira, es que Daniel lo vio de lejos y vio algo especial en él o se relacionó. Pero pues realmente Han le habló de un niño random que necesitaba ayuda, que pues él no sabía si iba a ser bueno o si iba a ser el elegido para el legado de Miyagi-Do o algo por el estilo. Fue hasta que ya llega que lo ve. Entonces sí es como de, pues sí lo dice, pero realmente nunca vemos que eso pase. Sí, creo que es donde siento que la película pudo haber sido beneficiada de ser dos películas distintas. Sí. E integrarlo de manera más elegante en la historia desde un inicio. Ahí es donde siento que es donde más le afecta a la película, en esa transición entre las dos versiones, ¿no? Porque sí, o sea, siento que al final del día entiendo por qué pasó todo. Simplemente creo que pudo haber sido estructurado de una mejor manera, ¿verdad? Claro. Porque sí. entiendo hasta el por qué Miyagi, o sea, hasta entiendo el por qué tiene que ser el pupilo de Miyagi, ¿verdad? De que, es que pues era su calidad humana, ¿no? Y lo ve como si fuera, como mencionaba hace rato, de que como si fuera una especie de terapia o un psicólogo o algo así, ¿no? Claro. Como que para centrarlo no tanto en la disciplina, no tanto en ser buen karateca o ser bueno en las artes marciales, sino ser una buena persona, ¿no? Como que sí entendí el por qué pasó todo. Simplemente creo que no... Que le faltó el cómo, ¿verdad? Creo que ahí es donde falló la película. Sí, y el cómo hasta a veces es más importante que el qué, ¿no? Porque digo, si hacen un buen cómo y nos confundimos en el qué, pues a lo mejor podíamos ver a dónde querían llegar. Y aquí pues es un poco más frustrante el ver a dónde querían llegar y ver que no lo hayan hecho del todo bien. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yeah. Sí, pero pues bueno, no sé, ¿hay algo más que quieras cubrir en este episodio? No, creo que es todo. Muy bien. Pues bueno, si ya vieron esta película, pues háganos saber en los comentarios, ¿no? ¿Qué opinan de ella? Y si no la han visto, pues igual, si han visto alguna de las anteriores o algo por el estilo, siempre es bienvenido ese diálogo, ¿no? De hablar de estas películas. Pero pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para este episodio. Fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.